Bueno, entonces vamos a hablarles de la definición, la epidemiología, la fisiopatología. Vamos a hablarles de cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer un buen manejo y algo muy importante que se llama el ataque isquémico transitorio. El accidente cerebrovascular en general se define como un episodio de déficit neurológico secundario a una lesión que está localizada en el sistema nervioso central y ya puede ser ya de origen isquémico o de origen hemorrágico. En este caso les hablaremos del origen isquémico. Eh, entonces, siendo más concretos, el accidente cerebrovascular isquémico puede ser es un episodio agudo de disfunción neurológica que es focal y es secundario a una perfusión inadecuada del tejido cerebral. Básicamente hay un suministro inadecuado de oxígeno y nutrientes a una parte específica del cerebro. Sebastián, prende la cámara, por favor. El expositor, prenda la cámara. Ahí me están viendo. ¿Sí me ven ahí? Sí, señor. Vos Sebas. Listo. Bueno, pasemos entonces a la epidemiología. Bueno, el accidente cerebrovascular isquémico es responsable del 85% de todos los accidentes cerebrovasculares, o sea, es el principal a comparación del hemorrágico. Más específicamente en Colombia es la segunda causa de muerte, estando detrás de la enfermedad cardiovascular. Esta da cuenta del 21.2% de todas las muertes del país y en Antioquia la tasa de mortalidad por accidente cerebrovascular isquémico es de un 18% en mujeres y un 20.5% en hombres. También, además de la mortalidad, también se asocia a una importante discapacidad a corto y a largo plazo de discapacidad, siendo entonces la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Pásala por favor. Bueno, hablemos entonces un poco del flujo sanguíneo cerebral, ya que como les comenté es lo que se ve afectado en el de origen isquémico. El cerebro recibe aproximadamente un 20% del gasto cardíaco para mantener el flujo sanguíneo cerebral adecuado. El flujo sanguíneo cerebral se mide en mililitros por gramos de tejido cerebral por minuto. Lo normal es de 50 a 60. En esas condiciones el cerebro no tiene ningún problema, tiene un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Cuando empieza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y llega a menos de 20, se llega a una zona de penumbra isquémica, o en otras palabras, a isquemia. Y la isquemia entonces se caracteriza porque las células siguen vivas, pero hay alteraciones en la comunicación eléctrica, hay una despolarización, alteraciones en la despolarización celular y una disminución del metabolismo oxidativo. Cuando disminuye más, cuando ya disminuye a menos de 10 o 12, ya se considera un infarto. Y el infarto se caracteriza por una falla en las bombas iónicas, un cese en la síntesis de ATP y un ingreso de calcio a la célula, lo cual la destruye. Entonces, si estas alteraciones se continúan por más de 5 a 10 minutos, estos cambios se vuelven irreversibles. Por eso, el objetivo terapéutico va encaminado a una restauración del flujo sanguíneo cerebral, porque es digamos, lo principal y es lo que se ve afectado. Pásala por. Bueno, la presentación clínica. Usualmente el accidente cerebrovascular isquémico tiene un cuadro de instauración aguda o rápida o súbita y se caracteriza por manifestaciones de déficit neurológico. Las principales son la paresia o la plejía en una extremidad, que sería la principal, alteraciones del habla, como por ejemplo la disartria, las afasias, la disfasia motora sensitiva, que sería la segunda en frecuencia, y en la tercera sería la parálisis facial. Hay unas menos frecuentes, pero también se pueden presentar claramente, que son la ataxia, la amaurosis,
las alteraciones en la esfera mental, como por ejemplo la amnesia, la confusión o las alteraciones del estado de conciencia. Usualmente se presenta en mayores de 50 años que sean pacientes con riesgo cardiovascular, pero también se puede presentar en jóvenes que no tengan un riesgo, sino que es lo más frecuente. Entonces, ¿en quién sospechamos un accidente cerebrovascular isquémico? En un paciente que tiene un cuadro que inició súbitamente, que se presenta con síntomas de déficit neurológico, como los mencionados aquí, y que característicamente o principalmente es un paciente mayor de 50 años con riesgo cardiovascular. Pásala por. Hay unos imitadores del síndrome neurovascular agudo que hay que tener en cuenta siempre y son como unos diagnósticos diferenciales. Estas son enfermedades que no son vasculares, pero se manifiestan con un déficit neurológico que simula un accidente cerebrovascular. Y son aproximadamente el 25% de los ingresos a urgencias que sean por causas neurológicas. Los principales son la crisis epiléptica, la migraña, la hipoglicemia y trastornos funcionales, el delirium, el síncope y en menor frecuencia la esclerosis múltiple. Pásala por. Bueno, cuando ya sospechamos cómo sería un paciente con déficit, con accidente cerebrovascular. Ahora, ¿qué hacemos en un paciente en el que lo sospechamos? Hay que hacerle la anamnesis, que sería pues preguntarle todo el cuadro clínico, pero también tener en cuenta los síntomas que son más comunes. Hay que preguntar por el tiempo de evolución. Es muy importante, muchachos, preguntar por el tiempo de evolución. Hay que preguntar por el último tiempo conocido, que es, en otras palabras, la última hora en la que fue visto en un estado basal o sin síntomas. Esto para definir cuánto tiempo lleva el paciente con los síntomas, porque es muy importante saber esto y tenemos que hacer todo lo posible por preguntarle o interrogarlo muy bien para saber cuál es el último tiempo conocido, porque este nos permite definir una ventana de tratamiento para la trombolisis. La trombolisis es uno de los tratamientos que se da en ACV, pero esta tiene como una ventana terapéutica. Digamos, si es más de esa ventana no le podemos dar el tratamiento. Y por eso es fundamental saber el último tiempo conocido. Hay que preguntarlo muy bien. Hay algo que se llama el accidente cerebrovascular del despertar, que es un paciente que se durmió estando normal, sin síntomas, pero se despertó con los síntomas. Entonces, el último tiempo conocido de este paciente sería cuando se fue a dormir. Pero también tenemos que preguntar si el paciente se fue a orinar en la noche, porque si el paciente se fue a orinar en la noche, el último tiempo conocido no es cuando se durmió, sino cuando se fue a orinar. Y esto nos sirve para, digamos, aumentar la posibilidad de que el paciente esté en esa ventana terapéutica para la trombólisis. También tenemos que preguntar por los antecedentes. Hay que preguntar todos los antecedentes, pero hay que enfatizar en si ha tenido accidentes cerebrovasculares en los últimos 3 meses, si ha usado anticoagulantes y cuándo fue la última toma de ese anticoagulante, si ha tenido trauma encefalocraneal, si ha tenido sangrado intracerebral, neoplasias, cirugías mayores que sean recientes, y preguntar por cómo era la funcionalidad previa del paciente a la sintomatología. Pásala por. En el examen neurológico, en el examen físico, perdón, tenemos que pues, mirar los signos vitales, mirar el ABC, mirar cómo está la vía aérea, mirar los signos vitales, de los cuales yo resalto pues la saturación, porque recordemos que es por una hipoperfusión. Entonces hay que mirar la saturación para la necesidad de oxígeno suplementario. La presión arterial, generalmente los pacientes son hipertensos, se presentan con hipertensión, pero
pueden presentarse también con hipotensión, aunque esto es menos común. Y la hipotensión puede indicar que haya como un recrudecimiento como una reaparición de los síntomas de un accidente cerebrovascular que ya haya tenido previamente. Entonces hay que preguntar atención y realizar el examen neurológico. Esto es otra cosa muy importante, realizar el examen neurológico. Se hace mediante unas escalas. Hay muchas escalas, pero la más importante es la escala NIS. Es una escala que todos los pacientes sí o sí tienen que tenerla y es una escala fácil de hacer, entonces la puede hacer incluso personal que no sea médico, porque es muy sencilla de hacer. Entonces, la escala NIS, todos los pacientes tienen que tenerla. Esta escala a mí me permite cuantificar el grado de déficit neurológico del paciente. Me permite también orientar sobre el tamaño aproximado del ACV y definir las indicaciones de tratamientos específicos. Ya les explico eso ahorita de cómo así que tratamientos específicos. También me facilita la comunicación entre el personal de salud, porque como les digo, todos la pueden hacer y es fácil de hacer. Bueno, la escala me da a mí una puntuación de 0 a 42 puntos, siendo 0 un paciente sin déficit neurológico y 42 un paciente que está gravemente comprometido. La puedes pasar por pasante. Bueno, la escala la pueden buscar en internet, pero igual se las voy a explicar. Es sencilla. La escala tiene 11 puntos, 11 puntos a la izquierda, entonces me da qué es lo que yo tengo que evaluar en la clínica. A la derecha, qué punto me da, qué puntaje me da, dependiendo del resultado. Por ejemplo, lo primero que hay que evaluar es el nivel de conciencia. Si el paciente está alerta, me da 0 puntos, está bien. Si el paciente no está alerta, pero se despierta con un estímulo menor, me da 1 punto. Si yo tengo que hacerle una estimulación repetida, me da 2 puntos. Y si el paciente no responde, sino que solo responde a los reflejos, me da 3 puntos. También miramos, hay que hacer las preguntas de conciencia, si está alerta en tiempo, espacio y persona. Si responde las preguntas es 1 punto. Si responde solo una pregunta son 2 puntos. Y si no responde a ninguna pregunta si responde a todas son 0 puntos. Si responde a una es 1 punto y si no responde a ninguna son 2. Y así, entonces todas son así. Es sencillita, o sea, si la leen ahí mismo la entienden. Entonces 0 sería básicamente como los que están bien. Y entre más puntos tenga, digamos que más mal estado, más comprometido está. Pasa la Santi. Y pásala. Pues ahí yo les dejo la tabla, pero igual yo se las mando porque si está ahí como borrosa, yo se las mando que quedó como difícil de poner en las diapositivas. Bueno, la escala a mí me permite definir entonces cuando es un ACV menor. Se dice que entonces un ACV menor es un NIS de 5 o menos. Y un ACV grave es un NIS mayor a 25. Esta escala tiene unas limitaciones. Las principales son un accidente cerebrovascular que sea del tronco encefálico y cuando se tenga que estimar la gravedad del accidente cerebrovascular del hemisferio derecho. Esas son como las limitaciones de la tabla, pero el resto de la tabla es muy, muy útil. Como les dije, ¿cómo así que el tratamiento? Entonces, cuando tiene una puntuación alta, por ejemplo ACV grave, es digamos el paciente debe ser manejado con los trombolíticos, pero más adelante se hablará de eso. Esto tiene que cumplir como unos criterios, pero uno de ellos sería que tenga pues una puntuación alta en el NIS. Entonces me permite dar o ese tratamiento o dar otros tratamientos de acuerdo a esta escala. Por eso la escala digamos que guía también el tratamiento. Hay que tener en cuenta que una puntuación baja no es una contraindicación de dar trombolíticos.
pero hay que mirar una balanza de riesgo-beneficio y también mirar como la incapacidad que le genera al paciente la sintomatología. Si no, por ejemplo, si no es tan incapacitante, yo podría usar el tratamiento, pero más adelante se hablará de eso, sino que es como para aclarar la utilidad de la tabla. La puntuación NIS también se puede usar como una guía para predecir el riesgo relativo de hemorragia intracraneal cuando al paciente se le da la trombólisis. Entonces, un paciente que tiene una puntuación de 0 a 10 tiene un riesgo de 2 a 3%, un paciente que tiene una puntuación de 11 a 20 tiene un riesgo de 4 a 5%, y más de 20 de puntuación es un riesgo de 17%. Entonces la escala es demasiado útil, por eso hay que tener dos cosas que yo resalto. Entonces son que el paciente hacerle la escala NIS al paciente y preguntarle el último tiempo conocido. Siempre hacer esas dos cosas. Pásala, Santi, por favor. Sí, no se ve. Hola. No sé qué pasó que se quitaron las diapositivas, pero ya las vuelvo a montar. Un segundito. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Listo. Bueno, les voy a hablar pues del segundo pilar pues del diagnóstico. El primero era la clínica, el segundo, cierto, son los estudios imagenológicos. Entonces, lo primero que queremos saber es qué rol van a cumplir las neuroimágenes en el diagnóstico de ACV isquémico. Entonces, lo primero, me van a ayudar a determinar si el evento es isquémico o si el evento es hemorrágico, ¿cierto? Y esto va a tener unas connotaciones pues en el tratamiento. Lo segundo, me va a poder, ¿cierto?, dar los diagnósticos diferenciales. Si la clínica que tiene el paciente está haciendo por un ACV isquémico o por un proceso hemorrágico, o si un tumor está causando la sintomatología. Y ya por último, si una vez ya se determinó que es un infarto isquémico, me va a poder dar la localización del ACV, la extensión, ¿cierto?, cuánto tejido está comprometido y la viabilidad de ese tejido, ¿cierto? Si ya está totalmente isquémico o qué parte pues, del tejido podemos salvar. Santi, pásalo. Listo. Estos son 5 principios básicos que tenemos que tener en cuenta siempre que vayamos a hacer el abordaje de las neuroimágenes en un ACV isquémico. Entonces, lo primero, la sospecha clínica. Entonces, todo paciente que se le sospeche un ACV isquémico, se le tiene que hacer una imagen.
Ahorita vamos a ver cuál imagen vamos a tener disponibles. Lo segundo, el tiempo. El tiempo es fundamental en el accidente cerebrovascular, ¿cierto? Entonces, lo que la literatura dice es que el tiempo que debe pasar entre que usted hace la imagen y la revisa, o sea, las dos cosas, hacerla y revisarla, tiene que ser menos de 20 minutos. Esto no quiere decir de que vayamos a hacer un mal estudio de la imagen, ¿cierto? Tiene que ser rápido, pero tiene que ser concreto y de acuerdo a la sintomatología del paciente, que este es el tercer principio, que es la correlación clínico con la imagen. Que la lesión que encontremos en la imagen me explique la clínica que tiene el paciente. El cuarto principio es que siempre la imagen inicial se tiene que acompañar de una segunda imagen, que casi siempre va a ser la angiografía, ¿cierto? El estudio vascular, porque este nos va a decir dónde está siendo ocluida pues la circulación, dónde se está viendo la isquemia. Y por último, ¿cierto? El quinto principio, y que me parece que es uno de los más importantes, es que una tomografía axial computarizada cerebral simple, sin contraste, que aparentemente está normal, no me descarta que haya una ACV en curso. Un paciente que llegue con sintomatología de accidente cerebrovascular y que en el hallazgo, ¿cierto? En la imagen no encontremos hallazgos, no quiere decir de que no está cursando con una ACV. ¿Por qué? Eso en el concepto pues de la tomografía, ya que la tomografía en los procesos muy agudos no van a poder, ¿cierto? Hay veces que son muy mínimos los hallazgos, a veces no se pueden encontrar, entonces eso es muy importante. Si está normal, no descartar de que el paciente tenga una ACV en curso. Santi, pásala. Listo. Entonces, ¿qué tipo de imagen vamos a usar? Entonces tenemos la tomografía cerebral simple, que va acompañada de angio-TAC y de TAC con perfusión, o tenemos la resonancia magnética cerebral, que va también a con su estudio vascular, que sería la angioresonancia, y la perfusión por resonancia. ¿Cuál elegir? Normal, cierto, a través de la historia se ha venido usando más la tomografía cerebral simple, y es por la disponibilidad que hay en los servicios de salud, en los servicios de urgencia, en las UCI, siempre, cierto, casi siempre hay tomógrafo, pero resonancia magnética casi no la hay. Entonces, dependiendo de la disponibilidad, vamos a elegir. Listo, Santi, pasa. Es por esto que nos vamos a centrar en la tomografía cerebral simple, ya que es la que tenemos más disponible, salen con rapidez los resultados, son de bajo costo, ¿cierto? Y nos va a permitir encontrar los hallazgos que queremos, ¿cierto? Que son los signos tempranos de isquemia, y muy importante también, nos ayuda a sacar los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Especialmente pues el proceso hemorrágico. Santi, pasa. Listo. Aquí no puedo usar el cursor, ¿o sí? Bueno, que falla, pero bueno. Entonces, en los hallazgos. El primer hallazgo, primero vamos a tener en cuenta, siempre que hablamos de tomografía, vamos a hablar de densidades, ¿cierto? Entonces, en el ACV isquémico vamos a encontrar lesiones hipodensas, o sea, que van a estar más oscuro, ¿cierto? Lo que sea más oscuro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, siempre se evalúa contralateral. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen, ¿cierto? Qué pena no tener el cursor.
¿cierto? Si estamos hablando del lado izquierdo, entonces de la imagen sería el hemisferio derecho en verdad, o viceversa, pues. Entonces, el primer hallazgo, perdón, ¿por qué hipodensidad? Cuando hay daño de los canales de sodio y potasio, ¿cierto? Por el edema que está causando, es un edema citotóxico que está causando pues la oclusión vascular, la isquemia. Va a haber una extravasación, ¿cierto? Va a haber una extravasación del líquido extracelular al líquido y se va a meter al espacio intracelular y se va a acumular en la sustancia gris, ¿cierto? Y como el líquido se ve hipodenso, ¿cierto? Vamos a tener lesiones hipodensas. Yo siempre lo correlaciono como cuando uno está dibujando, ¿cierto? Que uno coge y quiere hacer un difuminado y uno pasa el dedo, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a encontrar. Entonces, la primera hallazgo, y es de los más frecuentes, es la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, o sea, pérdida, ¿cierto? Esa diferenciación que hay entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, en esa primera imagen, si podemos ver en el hemisferio izquierdo, o sea, al lado derecho de la imagen, podemos ver cómo no se diferencian los surcos. Usted no alcanza ahí a ver, ¿cierto? Los surcos, no alcanza a diferenciar bien la sustancia gris de la sustancia blanca, ¿cierto? Eso es territorio pues de la arteria cerebral media, que ya vamos a ver más adelante, que es la que más frecuentemente tienen los accidentes cerebrovasculares. Importante, la sensibilidad de la tomografía no es muy buena, pero eso ha venido cambiando, ya que se le ha adicionado tecnologías a los tomógrafos, como la tecnología multicorte. También se le ha adicionado el angioTAC y el TAC de perfusión. Entonces, por ese sistema de multicorte nos va a permitir hacer algo que, como veíamos en la clase con el profe de imágenes, que es el ventaneo. Es muy importante porque hay una ventana especial, que es la ventana aspect o ventana isquémica, que es la que vemos en la imagen, ¿cierto? En la imagen que tiene la letra B, y eso nos va a permitir hacer una mejor diferenciación, ¿cierto? De la sustancia gris de la sustancia blanca. Entonces, en esas dos imágenes que tengo ahí, en la imagen A, en el hemisferio derecho, o sea, el lado izquierdo, a nivel pues de la arteria cerebral media en la región anterior, es que con el cursor, bueno, se puede ver una hipodensidad, ¿cierto? Usted casi no se ve, ¿cierto? Y eso es de suma importancia, y es que, como les decía, hay veces que los hallazgos son en tan poco tiempo, ¿cierto? Es un periodo agudo, que no lo vamos a poder ver bien, por eso la importancia de hacer el ventaneo. Si nos vamos a la imagen B, ahí sí podemos ver bien la hipodensidad, ¿cierto? Se ve aquí en la región anterior, ¿cierto? Eso corresponde a M1, ahorita vamos a ver qué es eso. Se ve como más oscuro que el lado contralateral, ¿cierto? Siempre comparar con el lado contrario. Entonces, ahí podemos ver la hipodensidad. Listo. Santi, pásala, por favor. Bueno, como les he venido diciendo un montón de veces, ¿cierto? Descartar los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Diferenciar del proceso hemorrágico del isquémico. Por ejemplo, en la imagen A vemos un proceso isquémico hipodenso, ahí se ve claramente, ¿cierto? La lesión hipodensa en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Eso también es región de la cerebral media. ¿Cierto? Eso ya es una lesión ya muy grave, ¿cierto?
y lo podemos diferenciar porque se ve hipodenso, mientras que en la imagen B, que es un trastorno hemorrágico, ¿cierto? Se va a ver hiperdenso, ¿cierto? Lo podemos ver más claro, brillante, ¿cierto? Blanco. Y eso por el lado, pues, de la parte hemorrágica. Importancia. Cuando hay un proceso hemorrágico, eso inmediatamente me contraindica el tratamiento trombolítico del paciente. Y la otra imagen que les tengo ahí, ¿cierto? Es, a pesar de que podemos ver un edema, ¿cierto? La lesión hipertensa es una lesión que me respeta bordes, me respeta los bordes con sustancia gris, sustancia blanca, ¿cierto? Usted lo puede diferenciar ahí, no es como en el caso de acá que usted no puede ver nada de la imagen A. Y este, pues es secundario pues a un tumor, ¿cierto? Entonces es importante los diagnósticos diferenciales. Santi, ¿la puedes pasar, por favor? Listo. Otros signos tempranos de isquemia que vamos a encontrar son el borramiento del contorno insular y la hipodensidad del núcleo lenticular. Entonces, la ínsula. En la imagen de la izquierda, ahí donde están las flechitas blancas, si ven que hay como un surquito hipodenso, ¿cierto? Como un arquito, eso es la región insular. Si ven que en el lado, ¿cierto?, del hemisferio derecho está presente, pero si nos vamos al lado contralateral, donde está la flechita roja, no se alcanza a ver ese surquito, ¿cierto? Eso me está hablando de que hay un proceso isquémico, ¿cierto? Una lesión hipodensa, por eso me está borrando el contorno insular, también llamado signo del ribete insular. Listo, esos son hallazgos tempranos de isquemia. Y por el otro lado, la hipodensidad del núcleo lenticular, ¿cierto? Aquí se ve muy bonito, como donde está la flecha blanca, podemos ver la lesión hipodensa, se ve oscuro todo el núcleo lenticular. Siempre comparar con el lado contralateral. Entonces, si vemos el lado contrario, ¿cierto? Vemos que se alcanza a diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris. Santi, pásala por. Bueno, otro signo, ¿cierto? Este sí se ve. Sí, profe. ¿Quiénes conforman el núcleo lenticular? Profe, si no estoy mal, sería pero no sé bien, pero sería el caudado, no. No. Santiago, ¿quiénes conforman el núcleo lenticular? ¿Me escuchan? Sí. Profe, el putamen y el globo pálido, el globus pálido. Sí, señor. Muy bien. Sigan, por favor. Ven ahí, profe. Bueno, sigamos. El otro signo que vamos a encontrar es el signo del vaso hiperdenso. Este sí se encuentra pues en menos frecuencia. Es casi que un caricellazo, ¿cierto? 35 al 50% de los pacientes. Y lo que vamos a ver es una hiperdensidad pues del vaso sanguíneo. Entonces se va a ver más claro. Como vemos en las imágenes, ¿cierto? Importante. Siempre para hablar de un ácido isquémico con este signo es unilateral. Cuando lo vemos bilateral tenemos que pensar si es
Bueno, puede ser por varias cosas. Una de las cosas es una arteriosclerosis, también puede ser calcificación o también puede ser cuando hay aumento del hematocrito, por ejemplo, un paciente desnutrido, ¿cierto? Puede tener aumento del hematocrito y por ende puede tener hiperdensidad pues, del vaso. Listo. Siguiente. Santi. Bueno, otros signos que vamos a encontrar, ¿cierto? Va a ser la pérdida de la definición de los núcleos de la base, ¿cierto? Ahí entra pues el núcleo, el caudado, el lenticular, la corteza insular, también está la rodilla de la cápsula interna y el núcleo lenticular. En la imagen, cierto, pues no se alcanza a ver muy bien, cierto, pero ahí se ve casi siempre lo que vamos a ver es la hipodensidad del núcleo lenticular, cierto, como es pues el más grande y se va a ver casi siempre la hipodensidad. Igual donde está la flechita se puede ver, cierto, más oscuro que en el lado contrario, donde pues no hay el evento isquémico. Y el otro signo es la pérdida pues, de la cápsula externa y la pérdida de los surcos corticales, ¿cierto? Lo mismo, siempre comparar con el lado contrario. Entonces, en el hemisferio izquierdo, el lado derecho de la imagen, podemos ver los surcos, ¿cierto? No mucho, pero se alcanzan a diferenciar. Mientras donde está la lesión hipodensa, que se ve claramente que es oscuro, donde están las flechitas, ¿cierto? Usted no alcanza a diferenciar los surcos y la cápsula externa también. Aquí, pues no tengo el cursor, pero ahí también pues llega la hipodensidad. Santi, pasa. Listo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a tratar de cuantificar, ¿cierto? La extensión de la lesión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la escala de Aspect. Entonces, la escala de Aspect... Samuel, dame un segundo. Todos esos signos que acabaste de decir, perdón, ¿son específicamente para qué arteria? Para la cerebral media, profe. Sí, perfecto. Es para la cerebral media. Listo. Obviamente la cerebral es la que más se tapa. ¿De acuerdo? Es los que Sí. producen mayoría de ACV isquémicos. Obviamente nosotros también tenemos o hacemos ACVs isquémicos de fosa posterior porque se tapó el tope de la basilar, porque se tapó eso también en una cerebral anterior. Entonces usted no va a encontrar esos signos por un ACV isquémico, esos signos que acabo de mencionar Samuel. Listo, porque esos signos son propios de la arteria cerebral media que se tapa. ¿En qué parte se tapa más comúnmente, Samuel? La cerebral media. Pero si no estoy mal es a nivel de pues M1. Perfecto. A nivel de M1. ¿Cierto? Que la parte Y por eso próxima. dan esos signos directamente de la porción M1, porque se tapan, cuando se ocluye, se tapan, digamos, se ocluyen o disminuye la perfusión de las ramas lenticuloestriadas de M1, que salen de M1, que van a dar la irrigación de los núcleos de la base. Listo, y esa porción insular, todo lo que él mencionó. Dale, seguí. Ahí añadiendo lo que está diciendo el profe, ¿cierto? No los puse, pero también es el signo de la hiperdensidad del vaso. También cuando se ve en la basilar, en la rama basilar, en la fosa posterior o en la carótida interna, se puede ver como el signo del punto. Y es pues lo mismo que pues, la hiperdensidad, solo que se va a ver en esas regiones, ¿cierto? Y se ve como un punto hiperdenso unilateral.
Listo. Bueno, entonces, continuando con la escala de Aspect, vamos a cuantificar cuál es la extensión, ¿cierto?, de la lesión. Entonces, la escala de Aspect se van a hacer dos cortes axiales, ¿cierto? Bueno, primero, la escala de Aspect, pues sus siglas en inglés, eso es puntaje de tomografía precoz del programa de accidentes cerebrovasculares de Alberta. Bueno, ellos qué quisieron hacer, ¿cierto? Evaluar la extensión de la lesión haciendo dos cortes axiales. Uno, el corte a nivel de los ganglios de la base y el otro supraganglionar. Entonces, en el primer corte, que es el corte de los ganglios de la base, como vemos en la imagen, vamos a evaluar el caudado, la ínsula, la rodilla, el brazo posterior de la cápsula interna y el lenticular. Listo. Y también las regiones corticales de la arteria cerebral media, que va a ser M1, M2 y M3, correspondiente M1 a la parte anterior, ¿cierto?, de la arteria proximal vertebral media, cerebral media, perdón. M2, la porción lateral, ¿cierto?, es ahí adyacente a la región insular. Y M3, que lo vemos ahí en amarillito, es la parte posterior. El segundo corte que es supraganglionar, ¿cierto? Vamos también a ver los territorios, pues, de la arteria cerebral media. M4 es la parte anterior, M5 la lateral y M6 la posterior. Entonces, la escala de Aspect, cada uno de estos territorios que les mencioné tienen un puntaje de 1. Entonces son 10, el puntaje máximo es 10, el puntaje mínimo es 0. Entonces, cada vez que uno de estos territorios esté lesionado, ¿cierto?, tenga una lesión hipodensa, vamos a restarle 1 a esa escala. Entonces, lo importante aquí es que un Aspect menor a 7 me va a dar mayor probabilidad de hemorragia, ¿cierto? Y va a estar contraindicado la terapia trombolítica, ¿cierto?, o endovascular. Entonces, los pacientes que tengan Aspect mayor a 7, ¿cierto?, son los que podrían ser candidatos a la trombolisis siempre y cuando, pues, entren en la ventana terapéutica. Santi, sigue. Bueno, ¿cierto? Y como les decía anteriormente, siempre tiene que estar acompañado del estudio de la vasculatura, ¿cierto? La angiotomografía en este caso. Entonces, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, del 100% y 99%. Y es muy importante porque nos va a definir el sitio exacto de la oclusión vascular. También nos va a ayudar a visualizar si hay retraso en el flujo y si hay presencia, pues, de coágulos. Y muy importante también si el paciente ha hecho circulación colateral, ya que los pacientes que hacen circulación colateral van a tener mejor pronóstico de los que no. Por ejemplo, en esta imagen que les traje, ¿cierto?, en el hemisferio derecho, lado izquierdo, otra vez les digo, se ve, ¿cierto?, una amputación, ¿cierto?, una oclusión de la arteria cerebral media derecha. Por consiguiente, si podemos ver, hay
pues falta de irrigación, y eso es la isquemia en la región pues, de M1, ¿cierto? Y un poco pues de M2. Listo. Sigue Santi. Bueno. También pues, se puede usar la tomografía de perfusión. Eso ya son imágenes más especializadas, están menos disponibles en el servicio, cierto, en los centros de salud. Acá en la ciudad pues casi no se encuentra. Necesita de un medio de contraste yodado, cierto, es de muy alto costo y poca disponibilidad. ¿Qué nos va a permitir? Nos va pues, a permitir observar la perfusión del flujo sanguíneo, y nos va a permitir estimar, ¿cierto?, la extensión del tejido que está irreversiblemente dañado y la penumbra isquémica, que es el tejido que es potencialmente salvable. Entonces, por ejemplo, en la imagen, ¿cierto?, entre más rojo, ¿cierto?, quiere decir que está más perfundido, y entre más azul, pues que no. Entonces, si podemos ver en el hemisferio derecho, ¿cierto?, está muy bien perfundido, ¿cierto?, se ve muy rojito. Pero si nos vamos al lado contrario, vemos que predomina el azul. Entonces, eso nos quiere decir de que hay un proceso isquémico, ¿cierto?, en el hemisferio izquierdo, ¿cierto?, en región pues de la arteria cerebral media. Santi, sí. Bueno, y pues ya la resonancia magnética, que es muy sensible, o sea, es más sensible, ¿cierto?, para detectar eventos isquémicos agudos que la tomografía. Está menos disponible en los servicios, ¿cierto? Son muy pocos los servicios acá que tienen, y, ¿cierto?, la resonancia magnética. Mayor costo, se demoran más en los resultados y tiene más contraindicaciones. ¿Contraindicaciones en qué sentido? Pacientes que estén pacientes que sean claustrofóbicos, pacientes que estén con un deterioro hemodinámico severo, pacientes que estén agitados, ¿cierto? Pacientes que tengan implantes pues metálicos como un marcapaso, ¿cierto? Pues no se les puede hacer la resonancia magnética. Importancia de la resonancia magnética es que tiene mayor utilidad cuando se conoce el tiempo de evolución de los síntomas. Sebastián hablaba ahorita del ACV isquémico, del despertar, ¿cierto? En estos pacientes es de mayor utilidad, y pues para los eventos isquémicos muy agudos en los que pues por tomografía pues no se encuentren hallazgos. Santi, sí. Y pues por último, algunos exámenes adicionales que se pueden pedir. Entonces está el hemoleucograma completo, la función renal, función hepática, pruebas de coagulación, INR, TPT, son muy importantes. También el electro, ¿cierto? Glucemia, la glucemia es muy importante porque pacientes, como Seba nos contaba ahorita de los imitadores de ACV isquémicos, entre ellos está la hipoglucemia, y entonces hay que tenerlo en cuenta, y además cuando se le va a dar tratamiento con trombolisis, primero usted tiene que manejar primero la hipoglucemia y después sí realizar el tratamiento. Otros ya dependiendo pues del paciente, ¿cierto? Entre ellos está pues, VIH. Importante
con los exámenes adicionales, que esto no debe retrasar el abordaje y el manejo inicial de un paciente con ACV isquémico, paciente que con la clínica es muy susceptible pues, de que tenga un ACV isquémico, que con imagen lo hayamos corroborado, ¿cierto? Usted le puede pedir los exámenes ahí mismo, ¿cierto? Al mismo tiempo que va haciendo todo, pero usted no puede retrasar el abordaje y el manejo por esperar resultados de exámenes, ¿cierto? Adicionales, en excepción la hipoglucemia por lo que les decía y los tiempos de coagulación, el INR, pues por el caso de que el paciente tenga antecedente de coagulopatía, pero eso solo en esos casos de que el paciente tenga el antecedente de coagulopatía. De resto, no retrasemos el abordaje y el tratamiento de los pacientes. Siguiente. Bueno, mientras va a exponer el otro, les cuento. La tomografía con perfusión sí está disponible. Como dijo Samuel, pues es costoso, incluso realmente no es tan costoso como una resonancia, sino que el protocolo no está bien establecido en las instituciones, pero sí se puede realizar, donde hay un tomógrafo. Generalmente lo hace el Instituto Neurológico. El problema es que el Instituto Neurológico de Colombia ya tiene digamos, un protocolo. Ese resonador está prendido siempre y de inmediato pasa resonancia al paciente, de inmediato hace isquémico, sospecha de isquémico, de inmediato resonador. En cambio, yo que estoy pues en la parte de endovascular haciendo el fellow, nosotros pasamos los pacientes solamente con la tomografía, no le hacemos resonancia. Tomografía de cráneo simple, con déficit neurológico, aunque esté normal, aunque ya sea la hipodensidad, lo pasamos directamente a arteriografía cerebral para disminuir, para cortar ese tiempo. Realmente son protocolos diferentes, solamente con un objetivo, disminuir el tiempo, digamos, de puerta tomógrafo, puerta imagen y puerta aguja. ¿Qué quiere decir eso? Puerta imagen, que llegó al paciente al servicio de urgencias, ¿cuánto se demora ir al tomógrafo? Listo, eso sí es necesario, por lo menos una tomografía de cráneo simple. ¿Cuánto se demora desde que llegó a urgencias a, digamos, a que lo lleven a la arteriografía, que yo me demoro funcionándolo? Entonces, ese es el tiempo que es vital. Como les digo, el neurológico tiene otro protocolo que es resonancia y luego arteriografía. Eso obviamente da un poquito más, demora más el proceso y tiempo de cerebro definitivamente en esta patología. Se van quemando neuronas, se van dañando y eso es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque generalmente son pacientes mayores y la plasticidad neuronal ahí sí no funciona tan bien. Entonces se infarta el paciente entre más tiempo pase. Listo. Profe, se nos dijo que prendamos la cámara, pero no sé si es porque me imagino que es porque estoy compartiendo, pero Teams me inhabilita la cámara. Entonces no sé. Voy a empezar así sin la cámara, listo. Porque no sé por qué, pero Teams inhabilita la cámara si estoy compartiendo, pero porque no lo estoy compartiendo directamente de la aplicación, me imagino. Bueno, grave, pero bueno. Profe, no, es que no sé por qué. Pues la carita me dice, puedes compartir el video cuando termines de compartir pantalla. Santi, si quieres yo le comparto las diapositivas. Ah, bueno, hágale.
Ahí las están viendo. Sí, Sebas, póngale al póngale frente, al porfa. Listo. Listo. Entonces, Entonces, vamos a iniciar vamos a con iniciar esto, con esto, que es que es el... ¿Me están escuchando bien? Hola, hola. Sí, Sí, Santi. Santi. Listo. Listo. Entonces vamos a iniciar con el tratamiento y el objetivo principal o los objetivos principales del tratamiento es que se logre restaurar el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Listo. ¿Mediante qué? Mediante la disolución o el retiro del trombo, porque logramos la retirada del trombo que está ocluyendo el vaso sanguíneo. Entonces vamos a poder prevenir mortalidad a la vez, y no solo prevenir mortalidad, también podemos disminuir la mortalidad de los pacientes y a su vez disminuimos en gran parte la aparición de secuelas que pueden llegar a ser irreversibles en los pacientes. Y posterior a esto, entonces vamos a mejorar, por ende, la calidad de vida, o sea, vamos a impactar en la calidad de vida de los pacientes y no solo de los pacientes, sino de la familia y el entorno social que está alrededor de este. Y como dato, las alteraciones que permanecen por más de 5 a 10 minutos ya empiezan a generar cambios irreversibles en la fisiología del cerebro. Ya iba a pasar. Pásala, Sebas. Listo. Tenemos que para el tratamiento hay unos pilares fundamentales y es entonces, uno, la estabilización del paciente y dos, la terapia de reperfusión. La estabilización del paciente, entonces se va a hacer con el ABCD. Listo. Por ejemplo, hay que evaluar muy bien la vía aérea y definir entonces si el paciente se beneficia o no se beneficia o no de intubación orotraqueal. La presión arterial, que es muy importante, ahorita les voy a hablar cómo controlar bien la presión arterial en estos pacientes, y lo importante es que para iniciar el tratamiento de la trombolisis tiene que tener una presión arterial menor a 185-110 milímetros de mercurio. La glucemia realmente pues, se pretende que la glucemia en estos pacientes esté menor a 140 miligramos por decilitro. Manejar muy bien la temperatura, porque hay pacientes que pueden llegar con hipertermia. La saturación de oxígeno, el oxígeno, se debe colocar oxígeno en estos pacientes si la saturación de oxígeno disminuye disminuye menor a 94%, y una no menos importante, que es la posición de la cabecera. Si bien la posición de la cabecera no es algo que esté bien dilucidado y estipulado en el entorno clínico, pero se establece, pues se cree que colocar la cabecera del paciente a 30 grados hace que disminuya la presión intracraneal del paciente y por ende que aumente el flujo sanguíneo hacia el encéfalo. Listo. Y el segundo pilar, entonces, es la terapia de reperfusión. Que la terapia de reperfusión se puede hacer de dos formas: trombolisis intravenosa o terapia endovascular, o en su efecto, las dos. Listo, que ya vamos a ver cada uno. Hágale, Sebas. Listo. Entonces vamos a hablar de la trombolisis intravenosa. Antes de pasar a cómo hacer la trombolisis intravenosa, entonces tenemos que detenernos un pequeño segundo y determinar si el paciente es candidato o no para hacer una trombolisis intravenosa. Entonces hay unas indicaciones específicas, que son que el paciente tenga el diagnóstico de accidente cerebrovascular, que esté en una ventana terapéutica que es menor a 4.5 horas, o sea, 4 horas y media, que no tenga ninguna contraindicación
o sea, que ya vamos a ver cuáles son las contraindicaciones, o sea, hay que hacer una lista, de chequeo a todos los pacientes, evaluando las contraindicaciones que pueda tener el paciente y que no pueda ser llevado a trombolisis. Y el otro es el ACV del despertar o de tiempo desconocido con desacople difusión flight. Ahora, las contraindicaciones, pásalas, Sebas, las contraindicaciones de estos pacientes pues van a ser varias y hay que tenerlas muy claro y hay que evaluarlas en cada paciente. Entonces, por ejemplo, que el tiempo de inicio de los síntomas sea mayor a 4 horas y media, listo. Que el paciente tenga hemorragias previas o recientes, que el paciente tenga accidente cerebrovascular, TEC, neurocirugía en los últimos 3 meses, listo. Las neoplasias que son malignas del tracto gastrointestinal o sangrados, pues 21 días previos. Neoplasias intraxiales, que el paciente tenga disecciones aórticas, endocarditis infecciosa y los pacientes que pueden estar recibiendo el receptor de la los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B3A. Y otros son los pacientes que están usando, entonces, entre comillas, los pacientes que están usando, entre comillas, los nuevos anticoagulantes orales en las últimas 48 horas. El paciente que use heparinas de bajo peso molecular a dosis de anticoagulación en las últimas 24 horas, y el paciente que esté en tratamiento con warfarina, listo, y que su INR sea mayor a 1.7, listo. Y ya los dos últimos, que es que el paciente ya tenga una hipodensidad en la topografía de cráneo simple ya instaurada. Y por último, los pacientes que pueden tener síntomas leves, listo. O sea, síntomas leves que no son discapacitantes para el paciente. Hágale, Sebas. Ahora bien, ¿cómo hacer entonces una trombolisis? ¿Con qué se hace? Listo, ¿cuál es la dosis? Entonces, el objetivo principal de la trombolisis intravenosa es que se logre fragmentar ese coágulo, o sea, ese trombo que está obstruyendo el vaso sanguíneo y pueda recanalizar para el posterior flujo sanguíneo normal. Ahora, ¿qué se utiliza entonces para este objetivo? Se utiliza el activador tisular de plasminógeno, o por sus siglas en inglés, que se denomina RTPA, listo, que se conoce como alteplasa. Entonces, la función del alteplasa lo que es que es una glicoproteína que tiene propiedades fibrinolíticas, listo. Las propiedades fibrinolíticas le dan la característica de que pueda transformar el plasminógeno en plasmina, listo. Y de esta forma es como se hidroliza entonces las redes de plasmina que están estabilizando ese coágulo, ese trombo, listo. Y posterior a esto pueda pasar a fibrinógeno, listo, todo lo que se conoce como fibrinolisis, y por último entonces se pueda dar la disolución del coágulo y posterior recanalización. Listo. Ahora, la presentación, el alteplasa, bueno, me falta algo, y es que también se puede usar tecneplasa, pero en realidad pues no hay, a ver, ¿cómo lo digo? No hay estudios que demuestren que el tecneplasa tiene una mayor superioridad que el alteplasa, listo. La alteplasa viene de 10 miligramos, de 20 y de 50 miligramos. La dosis que se debe de usar es 0.9 miligramos por kilo, vía intravenosa, listo. Y se coloca de la siguiente manera. Entonces, el 10% de la dosis total que le calculamos al paciente se le pasa en un bolo inicial, realmente pues eso es en un minuto, y el 90% de la dosis restante se va
pasar al paciente en una dosis, pues, o sea, el 90% se pasa en infusión continua durante una hora. ¿Listo? Y la dosis máxima del alteplasa es 90 miligramos. Ahora bien, en el caso tal de la tecneplasa, la dosis es 0,4 miligramos por kilo, si no estoy mal. Listo. Siga, Sebas. Listo. Entonces, estamos hablando de la presión arterial. Entonces, vamos a ver cómo es el manejo de la presión arterial antes, después o durante la trombolisis. Entonces, si el paciente al inicio, o sea, al inicio, antes de iniciar la trombolisis, presenta una presión arterial mayor de 180 a 100, a 100 una presión arterial mayor a 180, 100 milímetros de mercurio, listo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo que se da es un antihipertensivo intravenoso, que acá en Colombia el que se utiliza es la betalol y se da de 10 a 20 miligramos, listo. Y se puede repetir una vez. Ahora, si el paciente no, o sea, si no logramos bajarla, o sea, llegar a metas, la presión arterial, entonces no podemos realizar la trombolisis y hay que hacer otro paso. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, si la presión arterial está mayor de 185 a 105 milímetros de mercurio, listo. Pero en este caso es durante la trombolisis, entonces se le coloca al paciente la betalol, o sea, 10 miligramos de la betalol intravenoso, y luego se le coloca una infusión de 2 a 8 miligramos por minuto, listo. Si el paciente no responde a la betalol, se puede usar nitroprusiato. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes? O sea, ¿qué pasa con el paciente después de la trombolisis? O sea, el paciente post-trombolisis. Hay que mantener también unas metas. Esa meta es de menor a 180 a 100 milímetros de mercurio, listo, en las próximas 24 horas, que son posteriores a la trombolisis. Listo. Pero entonces no es colocar la trombolisis, listo, hay que mantener una monitorización continua del paciente. Entonces, la presión arterial, las metas que ya les dije, cómo lograr llegar a estas metas. Es muy importante, y es que hay que vigilar el estado neurológico del paciente. ¿Y eso con qué se hace? Con el NIH, el NIS. Se hace de la siguiente manera. Se hace desde el inicio, o sea, se hace cada 15 minutos desde el inicio de la trombolisis, y esto, o sea, cada 15 minutos por 2 horas. Listo. Luego se hace cada 30 minutos por 6 horas, y por último se termina haciendo cada hora durante 16 horas. Ahora, puede pasar que el paciente durante la infusión del alteplasa entonces presente cefalea intensa, náuseas, vómito, que se salga fuera de las metas de presión arterial, o que presente un declinamiento en el estado neurológico, que se define como un aumento de 4 puntos de la escala NIS. Listo. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Estos pacientes hay que sospechar que probablemente puedan estar sangrando, listo, a causa de la fibrinolisis, y hay que suspender el alteplasa, o sea, suspender el RTPA, listo, y realizar de una tomografía de cráneo, sí, listo. Ahora bien, no nos podemos quedar esperando a la respuesta del fibrinolítico, si el paciente mejora o no me mejora con el fibrinolítico que le acabamos de montar. Hay que determinar entonces
si el paciente es candidato o no para una terapia endovascular para poder llevarlo de la manera más oportuna a la sala de angiografía. Listo, háganle esas. Pero entonces, los pacientes a los que les montamos tratamiento con fibrinolíticos pueden hacer complicaciones. Listo. Y las dos complicaciones más comunes es la hemorragia intracraneal y el angioedema orolingual. Ahora, entonces, hemorragia intracraneal que pueden presentar estos pacientes, entonces se les debe de suspender el RTPA, listo, suspendemos el fibrinolítico, medimos TP, TTP y hacemos pruebas cruzadas y también fibrinógeno. Y el tratamiento que se le debe montar a estos pacientes es 10 unidades de crioprecipitado en infusión, listo, en 10 a 30 minutos. El crioprecipitado es un hemodiderivado que lo que contiene es factor 8, factor 13, que es el estabilizador de fibrina, factor de von Willebrand, y se me olvidó el otro, y fibronectina, también contiene fibronectina, listo. Es un complejo de hemoderivados. Ahora, se le coloca entonces crioprecipitado y ácido tranexánico. El ácido tranexánico es un antifibrinolítico, listo. Y se le colocan 1000 miligramos intravenosos en 10 minutos. Ahora, el angioedema orolingual, que se le debe hacer entonces, evaluar si el paciente, o sea, evaluar la vía aérea del paciente, entonces si el paciente necesita o no de la ayuda de la intubación, listo. Y de igual forma, suspender la infusión de la RTPA. Listo. ¿Cuál es el tratamiento del angioedema orolingual? Se coloca 125 miligramos de metilprednisolona, 50 miligramos de ranitidina, 50 miligramos de difeniramina. Lo siento, acá está 5 miligramos, pero son 50 miligramos. Listo. Lo siento por el error. Y se debe usar adrenalina, pero según sea la necesidad. Listo. Recuerden, 50 miligramos. Siga, Sebas. Este estudio. Sí, este estudio fue con el que, pues, o sea, se dio, se empezó a usar el RTPA, listo, o sea, la fibrinolisis de los pacientes. Fue publicado en 1995 y fue como el estudio que dio pie para que en 1996 la FDA autorizara el uso del RTPA en estos pacientes. Listo. Este estudio del 1995 es muy bacano por si alguno pues lo quisiera observar. Hágale, Sebas. Listo. Entonces, ahora ustedes ya se habrán hecho la pregunta de qué hacer entonces con los pacientes que están fuera de ventana, listo, de las 4 horas y media. Y es que entonces tenemos otra terapia de repercusión, que es la terapia, que es la trombectomía mecánica, o sea, la terapia endovascular, y también tiene unas indicaciones específicas. Listo. Y es que tenga un ranking previo a ACV entre 0 y 1, pacientes mayores de 18 años, que tengan un NIS mayor o igual a 6, que la escala ASPET sea mayor o igual a 6, listo, que tenga oclusión de la carótida interna, listo, del segmento M1, y que el tiempo desde el inicio de los síntomas esté dentro de 6 horas, listo. Pero entonces, como hablábamos, como el profe nos decía ahora, y Samuel, que la arteria cerebral media era la que generalmente más se ocluía. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿qué hacemos con las otras? O sea, ¿qué hacemos si se tapa otra? O sea, si se tapa otro segmento de la carótida interna, el segmento M2, M3, si hay oclusión de la basilar,
de la arteria carótida, de la arteria carótida anterior, listo, o de la carótida posterior. Entonces, también se les puede hacer trombectomía mecánica, pero en estas hay menor evidencia, pero también se puede hacer terapia endovascular. Hágale, Sebas. Listo. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento endovascular? Vean, el tratamiento endovascular, bueno, a ver, esto no es, o sea, no, es muy básico, esto no es a nivel pues del profe, que el experto en la terapia endovascular, pero se han evaluado mucho la terapia endovascular desde hace ya un buen rango de tiempo, listo, evaluando cómo hacerla y con qué métodos hacerla, y el que se usa pues en estos momentos son o sea, dos tipos, y es la terapia endovascular por medio de aspiración mecánica, y la otra es la terapia endovascular por medio del stent, listo. Ese videito que está ahí es muy cortico, dura menos de un minutico, colóquelo, Sebas. Adelántelo. Es para que vean más o menos, adelántelo, Sebas, otro poquito, para que vean más o menos entonces cómo se hace el tratamiento. Miren, ahí está entonces el coágulo obstruyendo una arteria, supongamos que es la cerebral media, entonces se entra vía arterial, ya sea femoral o braquial, listo. Se introduce el catéter, se llega pues hasta, hasta donde está el coágulo. Miren ahí cómo llega. Si no estoy mal, esta es aspiración mecánica, porque no saca ningún stent. Y miren cómo se va a jalar el coágulo. Listo. Entonces, a grandes rasgos es esto. Pues acá se ve, o sea, entre comillas se ve sencillo, pero es algo, debe ser algo muy complejo. Listo, se vacila. Listo. Pero entonces, otra pregunta que ustedes me imagino que se hicieron es, entonces, hombre, ¿qué hago con los pacientes que están fuera de la ventana de las 6 horas? Entonces, para esto, en el 2018 salieron estos estudios, que es el estudio Down y el estudio Diffuse. Ellos dijeron, vean, la terapia endovenosa, la terapia de reperfusión endovenosa, se puede ampliar la terapia, de 16 a 24 horas, pero cada estudio da sus criterios de inclusión y sus criterios de exclusión, listo, con los que podemos encasillar cada paciente. O sea, el objetivo acá no es dejarnos, o sea, el objetivo acá es individualizar cada paciente, listo, cada caso clínico, que se sale entonces de la ventana terapéutica para poder aplicar los criterios de inclusión y exclusión de estos estudios y poder realizar entonces la terapia de reperfusión. Hágale, Sebas. Ahora, entonces, nos estamos alargando del tiempo. Como medidas generales, se debe hacer entonces, después de esto, entonces, el tratamiento antiplaquetario. El tratamiento antiplaquetario se hace con aspirina. Listo. Se puede hacer al inicio o se puede hacer 24 horas después de la trombolisis. Listo. O sea, después de que yo coloqué el RTPA, 24 horas después. Si es ACV menor, que eso ahorita lo habla un poquito más Mariana, se coloca aspirina más clopidogrel por 21 días. La presión, el manejo de la presión arterial sin trombolisis, o sea, el paciente entonces hay que tenerlo en una meta que generalmente sea menor de 220 a 120 minutos de mercurio.
hacer tromboprofilaxis, listo. Si el paciente no es candidato a repercusión, se inicia de inmediato. Pero si el paciente recibe tromboprofilaxis, recibe trombolisis, se debe iniciar 24 horas después. Y iniciar estatinas. Las estatinas hay que iniciarlas en las primeras 24 horas, pero ojo, hay que vigilar, o sea, hay que sustentar que el paciente tiene un buen soporte alimentario. Hágale, Sebas. Bueno, y obviamente entonces buscar, o sea, indagar las etiologías del ACV. Y ya para que terminemos, entonces está el ACV maligno, listo, que es el edema secundario que se da a causa del accidente cerebrovascular isquémico, listo. Estos pacientes, o sea, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, porque estos pacientes son los que, si no se les pone atención, se pueden herniar. Listo. Entonces, estos pacientes lo que generan es que hay aumento de la presión intracraniana, listo. Esto hace que si se aumenta la presión intracraniana, entonces se disminuye la perfusión, listo. Si se disminuye la perfusión, entonces posterior a esto, disminuye el aporte de energía, listo. Entonces, ¿quién se queda sin energía? Las neuronas. Las neuronas empiezan a no tener energía, listo. Y esto posteriormente entonces va a llevar a que se aumente el edema de los pacientes. Ahora bien, el manejo de estos pacientes es en UCI, listo. Se debe de manejar entonces con soluciones hipertónicas, ya sea solución salina 7.5 o manitol, listo. Pero estos son medidas, o sea, medidas que hacen que el paciente tenga un poquito más de tiempo para que pueda llegar el neurocirujano o sea, para que el neurocirujano pueda realizar el tratamiento, el tratamiento que ha demostrado que en realidad disminuye la mortalidad y es la craniectomía descompresiva. ¿Listo? La craniectomía descompresiva lo que hace es que se libere presión, ¿listo? Que se libere presión intracraneal y el encéfalo pues pueda digámoslo así, entre comillas, pueda poder ocupar un espacio, el espacio que está inflamando, porque o sea, es algo que se va a empezar a hematizar en una cajita que no tiene por dónde salir. Entonces, por eso es que el paciente se puede herniar. Listo. Lo que se trata en estos pacientes, entonces, con la craniectomía, es que sobreviva, que el paciente sobreviva con una mejor calidad funcional, y esto es con un ranking de 0 a 2. Listo. Y creo que ya terminamos. Sí, hágale, Sebas. Y ya este mapa mental que me parece muy bonito para que lo repasen pues cuando estén estudiando este tema. Listo. Ya me ven y me escuchan. Sí, Mari, te vemos y te escuchamos. Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del ataque isquémico transitorio, fase base. Entonces, aproximadamente entre el 20 al 25% de los ACVs isquémicos cursan o son anunciados con síntomas isquémicos transitorios, los cuales suelen durar de segundos a minutos y generalmente menos de una hora. Anteriormente, la definición de un AIT era basada en el tiempo de duración de los síntomas, que estos fueran menos de 24 horas, pero se ha revisado ya que muchos de los pacientes que tienen estos síntomas y que duran este tiempo pueden tener una lesión en imágenes que necesita revascularización urgente. Por eso, ahora la definición es basada en una lesión tisular. Entonces, un ataque isquémico transitorio no es visible en imágenes cerebrales. Entonces, cualquier lesión que se vea en imágenes que tenga síntomas transitorios son denominados ACVs isquémicos menores. Entonces, por eso muchos de los eventos que se consideraban antes un AIT por la definición basada en el tiempo,
ahora se consideran ACV isquémicos menores por la presencia de uno o varios puntos en las imágenes cerebrales. Pero el AIT y la ACV isquémico menor son tratados de la misma manera. Pasa, Seba. La imagen de difusión inmediata con resonancia magnética es la prueba o el examen de elección para la sospecha de una AIT, ya que tiene mayor sensibilidad para detectar una lesión isquémica que la tomografía, pero como dijo Samuel anteriormente, por disponibilidad, pues también se puede hacer el TAC, sobre todo para descartar diagnósticos diferenciales. El 50% de los casos en los que se sospecha una AIT tienen una lesión isquémica pequeña que sugiere pues un infarto, como lo vemos en las imágenes, que cada flechita señala un puntico blanco, que es un infarto pequeño. Entonces ya esto se considera ACV isquémicos menor y no una AIT. Que aquí lo que se busca pues es la presencia del punto brillante. Entonces, el AIT, o el ataque isquémico transitorio, se define cuando hay presencia de síntomas focales, cerebrales o retinianos que duran de segundos a minutos y menos de una hora, que pueden ser motores, donde hay una sensibilidad motora en ambas extremidades o una extremidad y la cara, sensoriales, donde hay un déficit sensorial en ambas extremidades o una extremidad más la cara, o visuales, que se tiene una hemianopsia homónima o una ceguera monocular. También se podemos encontrar disartrias y afasias. Una AIT es posible cuando se presentan síntomas como diplopía, marcha inestable, vértigo, mareos y disfagia. Los AIT no probables son cuando se tienen síntomas como amnesia, pérdida transitoria del conocimiento, un déficit sensorial parcial en una sola extremidad, alucinaciones visuales, fosfenos, fotopsias y cegueras aisladas. En esta también existen afecciones que se consideran imitaciones, como al principio lo dijo Seba en el ACV, que son la aura migrañosa, el vértigo periférico, una hipoglucemia, una hipotensión postural. Entonces, cuando se tiene una AIT, se sabe pues que hubo un evento y que el paciente puede tener cierto riesgo para recurrir a ese evento o hacer una ACV. Entonces se utilizan varias herramientas que ayudan a orientar y a estratificar ese riesgo, como la escala ABCD2, que se utiliza para predecir el riesgo de sufrir ACV isquémico luego de un episodio de AIT y que ayuda a determinar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, el el principal objetivo es la reducción de ese riesgo. La escala es calculada, pues toma en cuenta la edad, la presión arterial, si hay presencia de debilidad clínica o alteraciones del habla, la duración de los síntomas, la presencia o ausencia de diabetes. Los puntajes de la escala varían de 0 a 7 y entre mayor puntaje, pues mayor riesgo de que el paciente sufra una ACV en cierto tiempo. Pasa, Seba. Entonces acá tenemos la escala ABC, que es un paciente mayor de 60 años, da un punto. Una presión arterial en evaluación inicial mayor a 140-90 da otro punto. Las características clínicas como alteraciones del lenguaje sin debilidad, otro punto, o una debilidad unilateral que da 2 puntos. La duración de los síntomas, que es de 10 a 59 minutos y mayor de 1 hora. Y la presencia de diabetes en el paciente. El riesgo se estratifica en bajo, moderado y alto, en donde bajo es de 0 a 3 puntos, moderado es de 4 a 5 puntos y alto de 6 a 7 puntos, en donde a 2 días el alto tiene 8% de riesgo, a los 7 días 12% y a los 90 días hasta el 18% de riesgo de sufrir una ACV. Entonces esta escala ya nos ayuda pues a identificar cuál es el mejor manejo para el paciente. Entonces, una AIT de bajo riesgo se debería iniciar un agente antitrombótico, que sería ASA o clopidogrel, en dosis de 81 a 300 dosis de ASA de 81 a 300 miligramos día y clopidogrel de 75 miligramos. Se debe iniciar estatinas de alta intensidad o de moderada intensidad si los pacientes son mayores de 75 años. Se recomienda realizar imágenes de carótida si se sospecha que el origen del evento sea por una arteria extracraneal, y también se recomienda hacer un ecocardiograma
transtorácico si hay presencia de infarto bilateral en las imágenes o si se sospecha que el origen sea de embólico cardíaco. Una IT de alto riesgo se aconseja pues manejar intrahospitalariamente al paciente, mantener las metas de presión arterial y esta al inicio no debe ser mayor de 220-120 milímetros de mercurio y se debe reducir posteriormente a las 24 o 48 horas. También se recomienda hacer un tratamiento antiplaquetario dual con aciclopidogrel y muchos estudios discuten cuánto debe ser el tiempo y cuánta debe ser esa dosis, pero todos concuerdan en que la terapia dual es mucho mejor que la terapia con azazol. El tratamiento a largo plazo pues es la reducción, pues, el control de metas de la presión arterial, el control de la diabetes mellitus, la reducción de lípidos y cambios en el estilo de vida como que el paciente deje de fumar.